7 de la tarde, 10 minutos. La oposición espera un nuevo esfuerzo del gobierno para seguir ampliando los montos y la cobertura de los subsidios a las pymes en el marco del aumento del salario mínimo. La próxima semana se vota en tercer trámite y mientras el oficialismo y el propio gobierno llaman a despachar a la ley, conversaciones clave con las empresas y el Ministerio de Hacienda podrían marcar la postura de Chile Vamos, mientras Republicano se ha desmarcado. Gonzalo Holguín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nivaldo Néstor. Sí, el 1 de mayo debió esto entrar en vigencia. Bueno, estamos a día 22, la próxima semana termina y vuelve, por cierto, el trabajo legislativo y el tercer trámite pasando primero por la Comisión de Trabajo, después por la Sala, por el hemiciclo. La Cámara de Diputadas y Diputados votará una segunda negociación, un paquete de indicaciones ingresado por el gobierno en segundo trámite en el Senado de la República con votaciones bastante llamativas. ¿Hubo apoyo? ¿Se aprobó? Sí. ¿Pero qué hizo la oposición? Chile Vamos tuvo muchas abstenciones. Fueron 9 senadores como Rodrigo Galilea de Renovación Nacional o Juan Antonio Coloma, el presidente del Senado de la UDI, y por otro lado votos en contra de republicanos como Carmen Gloria Aravena, Rojo Edwards y también senadores como Juan Castro y Kusanovich, quienes también se opusieron a la propuesta. Esto deja un escenario bastante incierto, no quizás para la aprobación del monto de salario mínimo, pero sí para los montos, plazos y coberturas del subsidio, que ha incorporado a más tramos de pequeñas y medianas empresas en la segunda negociación que ha hecho el gobierno. Recordemos que en la Cámara ya había incorporado a más pymes, se había ampliado el espacio de influencia del subsidio. Eso se mejoró en la Cámara, también en el Senado. Es en ese contexto que llegamos a una semana en donde se podría definir la propuesta, llegar a ley o, ojo, ir a comisión mixta si es que las posiciones de la oposición se alinean. Vamos a escuchar a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hacer un llamado abierto, como lo han hecho en el pasado, a que la próxima vez que vuelva a tramitarse el salario mínimo, esta vez sí, terminando el mes de mayo con efecto retroactivo, se pueda convertir en ley. Contar los impactos positivos también que esperamos tenga el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos y que esperamos la oposición pueda respaldarlo. Estamos hablando de la decisión del presidente Boric de adelantar esta medida, atendiendo además el problema de los ingresos que todavía subsiste en nuestro país. Se podría decir que un subtítulo de esta tramitación tiene que ver con la relación que ha tenido la UDI y Renovación Nacional en la tramitación de proyectos y en el estado de emergencia para la macrozona sur, en el royalty minero y también en la propuesta de salario mínimo en primer trámite. Vimos a Renovación Nacional y a la UDI comportarse de manera distinta. Algunos dicen una jugada del nuevo ministro Sexpress Álvaro Elizalde en ser estratégico, dividir a la oposición. Por otro lado hay quien dice las estrategias de negociación de cada partido se han distanciado después del 7 de mayo. Es en ese escenario que Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional, que también formó parte de las negociaciones junto a parlamentarios como Sofía Cid y Miguel Mellado en primer trámite para viabilizar el proyecto de salario mínimo, señala que aún esperan que el Ejecutivo dé señales de aumento de cobertura y de plazos, pero también, ojo, considerar el panorama mayor, considerar que estamos hablando de una propuesta de ley de 40 horas, estamos hablando, por cierto, de iniciativas que tienen que ver con el aumento del salario mínimo y que también, por cierto, constriñen a las pequeñas y medianas empresas. Le están pidiendo al gobierno que haya medidas de incentivo económico más contundentes en favor de las pymes. Vamos a ver qué disposición tiene el gobierno para poder conversar respecto de una mejora en tanto en los plazos como en los montos entregados a la pequeña empresa para poder subsidiar esta alza, pero la principal deuda que el gobierno tiene con las pequeñas empresas es la reactivación económica que no llega. El gobierno no ha movido un dedo para que eso pase sin crecimiento económico. Esta alza del salario mínimo va a quedar solamente en una buena intención. Y por supuesto que el oficialismo, que Apruebo Dignidad, que el socialismo democrático sabe que por ahí tiene que presionar en un mensaje de decir, bueno, ya el gobierno cedió en la Cámara, ya el gobierno cedió en el Senado. Que ceda una tercera vez sería poco razonable. Los gestos ya se han hecho, los documentos de protocolo ya se han firmado con muchas de las pymes que finalmente han respaldado la propuesta de Nicolás Grau y del ministro de Hacienda Mario Marcel, pero siguen haciendo este llamado a que uno esperaría que el acuerdo que permitió viabilizar el proyecto en el apoyo del Senado sea suficiente para que esta iniciativa sea ley, y por supuesto que esto lo plantea quien fuera hasta hace poco presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado socialista Jaime Naranjo. Ya que hubo un acuerdo en el Senado para ampliar las ayudas y subsidios a las pymes y MIPYME, se votó favorablemente y con una votación muy amplia. No debiera haber ninguna dificultad en la Cámara de Diputados para ratificar lo del Senado. Bueno, le decíamos que la otra parte es cómo va a entender esta iniciativa la UDI. Es cierto que en el Senado las abstenciones corrieron por parte idéntica de la Unión Demócrata Independiente y también de Renovación Nacional. Últimamente enrarecido el clima en torno a las posiciones técnicas y también políticas, hasta dónde negociar, hasta dónde ceder. Escuchamos la posición del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez.
Hace algunas semanas, en primera instancia, nosotros votamos en contra del proyecto de salario mínimo porque las pymes nunca habían estado tan en contra de un proyecto como este. Era muy brusco y tenía muy pocos beneficios para las pymes. Se hicieron ahora modificaciones en el Senado que mejoraron el proyecto y vamos a tener una conversación con las pymes en los próximos días para saber qué es lo que opinan ellos y así tomar una decisión. Bien, las interrogantes abiertas son: ¿cuánta es la cobertura de tramos para las pequeñas y medianas empresas, las micro también? ¿Por cuánto tiempo dura esta cobertura? ¿Cuáles son los montos? Y después, por supuesto, Nivaldo Néstor, la pregunta más de fondo: ¿qué ha hecho el Ejecutivo en favor de políticas estructurales que soporten el modelo económico que tienen las pymes como, por supuesto, parte integral de la economía? Y es en esa crítica que es más fuerte, que quizás está por encima, que podría destrabarse, por ejemplo, y se ha escuchado durante esta tarde, lo hemos conversado con algunos parlamentarios, un protocolo de acuerdo, por ejemplo, como se ha logrado en otras materias, para viabilizar esto. Claro, y si finalmente esto se va a solucionar apuntalando a través de subsidios a las pymes y no generando, no sé, un marco donde puedan ser solventes por sí mismas. Es un tema muchísimo más profundo que tramitar el salario mínimo, el llamado que ha hecho el oficialismo cuando les hemos preguntado por esta posibilidad, qué es lo otro que puede mostrar el Ejecutivo. Ellos señalan, el gobierno tiene ese compromiso y lo hará dentro de este gobierno, pero este no es el momento. Esto debió haber estado aprobado el 1 de mayo, está bien, ustedes dirán, en el pasado también se ha hecho que se dilata la aprobación del salario mínimo con efecto retroactivo, pero bueno, esto ya se va a aprobar en junio, o sea, pasó un mes de trámite en donde el gobierno ha tenido, como decimos, y que suena medio feo, sangrar bastante en ambas cámaras. ¿Podría tener que hacerlo de nuevo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.